Hola, te saluda Jorge Bárcenas. Te doy la bienvenida a este video sobre tópicos de etimologías grecolatinas del español. Para comenzar, quiero plantearte algunas preguntas. Correr, corro y correrían, ¿son tres palabras distintas o una misma con formas distintas? Profesor y profesoras, ¿son dos palabras distintas o una misma con formas distintas? Si es una misma, ¿para qué sirven sus variaciones? ¿Las palabras de latín tendrían también cambios así? ¿Estos cambios servirían para lo mismo? Toma un par de minutos para reflexionar en torno a estas preguntas. La respuesta a varias de las preguntas anteriores está en el estudio de la flexión, la declinación y los casos. Acompáñame en este video para saber. Cuando consultamos un sustantivo latino en un manual de etimologías o en un diccionario latino, encontramos cosas como las siguientes. ¿Para qué se nos dan dos formas de la palabra? Para que conozcamos todas las variaciones que tendrá un sustantivo latino. Es decir, las dos formas que se nos presentan de un sustantivo latino nos anticipan otras 10 terminaciones que puede tener. Esto es un poco como lo que pasa con los verbos en español, en el que podemos saber que un verbo tendrá ciertas formas para expresar los distintos tiempos y modos verbales, dependiendo de si el infinitivo termina en ar, pero tendrá otras si termina en er y otras si termina en ir. Con esto estoy diciendo que a diferencia de los sustantivos españoles, que solo modifican sus terminaciones en dos o tres formas para indicarnos únicamente el género y el número, los sustantivos latinos modifican sus terminaciones hasta en 12 formas para indicarnos otras cosas además del género y el número. Y lo que nos indican nada tiene que ver con los tiempos verbales. Entonces, ¿qué información nos ofrecen con esos cambios? El caso y el número. ¿Qué es el caso? Tratemos de deducirlo con el siguiente fragmento. Iulius vir Romanus est, Emilia femina Romana est, Marcus est puer Romanus, Quintus quoque puer Romanus est, Iulia est puella Romana, Marcus et Quintus non viri, sed pueri sunt, Iulius pater Marci et Quinti est. En español, Julio es un varón romano, Emilia es una mujer romana, Marco es un niño romano, Quinto también es un niño romano, Julia es una niña romana. Marco y Quinto no son varones, pero son niños. Julio es el padre de Marco y Quinto. Identifica en el texto las palabras que hacen referencia a dos niños varones. Esas palabras terminan de dos formas distintas, Marcus y Quintus, y Marci y Quinti. Observa cómo independientemente de que terminan en us o en i, en todos los casos se tradujeron como Marco y Quinto. Sin embargo, cuando los nombres de estos niños terminan con i, al pasar el texto al español se tuvo que agregar la preposición de antes de ellos. Julio es el padre de Marco y de Quinto. Entonces, la terminación con i hace que se agregue la preposición de al traducir estos sustantivos, y esto hace que la palabra se use de manera diferente en la oración, que tenga otra función o caso. Una misma palabra puede tener diferentes funciones o casos en la oración,
como pasa con las palabras gato y perro en los siguientes enunciados. El gato rasguñó al perro, el perro rasguñó al gato. Aunque las palabras son las mismas, su combinación con otras palabras y su posición en la oración puede cambiar su función o caso en la oración. El español, como vimos con el ejemplo anterior, tiene preposiciones y artículos para indicar los casos, pero el latín los indica con la flexión nominal o declinación, es decir, con las variaciones de las terminaciones de los sustantivos. Así pues, con las declinaciones, el latín expresaba el género, el número y el caso. ¿Cuáles son los casos y para qué sirven? Son 6. Cada uno equivale a una función sintáctica y responde a ciertas preguntas en específico. Veamos. El nominativo equivale al sujeto y responde a las preguntas ¿quién hace o de qué se habla? El genitivo corresponde al modificador indirecto y responde a las preguntas ¿de quién es o de qué es? El acusativo equivale al complemento directo y responde a las preguntas ¿qué o quién es afectado o creado? O ¿qué más el verbo de la oración? Por ejemplo, en la oración anterior, ¿qué rasguñó el gato? El dativo corresponde al complemento indirecto y responde a la pregunta ¿para quién? El caso vocativo equivale a la función con el mismo nombre y responde a la pregunta ¿a quién se llama? Por último, el ablativo equivale al complemento circunstancial y responde a las preguntas ¿cuándo, dónde, cómo, para qué y por qué? Estos casos se expresan con una forma en singular y con otra forma en plural, por lo cual un sustantivo latino tiene 12 formas distintas, 6 para los casos en singular y 6 para los casos en plural. Y así el sustantivo dominus, domini, el señor, tiene las siguientes terminaciones en latín: dominus, domini, dominum, domino, domine, domino, domini, dominorum, dominos, dominis, domini, dominis. No todos los sustantivos latinos tienen las mismas terminaciones que dominus. Así como en español, para los verbos tenemos 3 modelos de conjugación, cada uno con su respectiva serie de terminaciones. Para los sustantivos latinos hay 5 declinaciones, cada una con su respectiva serie de terminaciones. Para cada uno de los casos, tanto en singular como en plural. Una palabra pertenece a una de esas 5 declinaciones dependiendo de qué terminaciones tiene para el nominativo y el genitivo de singular. ¿Cuáles son las terminaciones que tienen los sustantivos latinos para esos casos? Obsérvalas en la siguiente tabla. Como puedes ver, el genitivo de singular no es variable en ninguna declinación y es diferente entre cada una de las declinaciones. Por eso, al nombrar un sustantivo latino, hay que proporcionarlo o enunciarlo con las terminaciones que tiene en esos dos casos, pues de lo contrario, no sabremos cómo debe terminar para expresar los demás casos. Esa es la razón por la que siempre en los libros de etimologías y en los diccionarios latinos nos proporcionan un sustantivo con 2 terminaciones, las que tiene en nominativo
y genitivo de singular. A fin de recordar lo más importante, destaquemos los siguientes puntos clave. 1. El latín expresa las funciones o casos que las palabras tienen en la oración mediante flexión nominal o declinaciones, esto es, con variaciones en las terminaciones de los sustantivos. 2. Existen 5 declinaciones en latín y los sustantivos pertenecen a una u otra. Para saber a cuál de ellas pertenecen, es necesario conocer las terminaciones que el sustantivo tiene en nominativo y en genitivo de singular. 3. Dependiendo de la declinación a la que pertenecen, los sustantivos tendrán terminaciones específicas para expresar cada uno de los casos en singular y en plural. Ahora que ya lo sabes, domina estos contenidos con las prácticas de nuestro curso.